Mi madre le estrelló un sartén en la cara a mi hija de 5 años mientras gritaba. Esto te enseñará una lección. Si no obedeces, no serás tú quien reciba el castigo. Será tu hija la próxima vez, si ese cheque no cae directo en mi cuenta. Luego sonrió con desprecio. Y si no, la próxima será con un bate de béisbol. Se volteó hacia mi hermana. No te preocupes, el próximo mes tendrás todo lo que necesites. Es lo mínimo que puedo hacer por mi futuro nieto. Pero a mi hermana no le bastó. Le arrebató el sartén de las manos a mi madre y trató de golpear a mi hija otra vez. Corrí a detenerla, y el golpe me dio a mí, directo en la cabeza. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital junto a mi pequeña, ambas con el rostro envuelto en vendas, mientras mi familia se reía cerca de la puerta. Se veían tan perfectos, tan unidos, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Nunca imaginé abrir los ojos en una cama de hospital con mi hija de 5 años a mi lado, las dos cubiertas de heridas. Las luces fluorescentes zumbaban arriba de nosotras, y entre la niebla de los analgésicos alcancé a escuchar risas en el pasillo. La carcajada chillona de mi madre se mezclaba con la risa aguda de mi hermana Bethany. Se burlaban de algo, como si nada hubiera pasado. Y entonces los recuerdos volvieron a mí, cortantes como pedazos de vidrio roto, el sartén de hierro, el grito de Emma, la sangre en el suelo de la cocina. Mi nombre es Rachel Morrison, tengo 32 años, y durante los últimos 7 he mantenido a toda mi familia, trabajando hasta el agotamiento como contadora senior en una firma mediana en Chicago. Mi madre, Patricia, se mudó conmigo hace 3 años diciendo que ya no podía pagar su departamento. 6 meses después llegó Bethany con su novio, Derek, asegurando que necesitaban ahorrar antes de que naciera el bebé. Eso fue hace 18 meses, y todavía viven en mi casa de 3 habitaciones, ocupando lo que antes era el cuarto de juegos de Emma. Al principio el arreglo parecía sencillo, mamá cuidaría a Emma mientras yo trabajaba en temporada de impuestos, Bethany compraría la despensa y Derek se encargaría del jardín. Pero nada de eso pasó. En cambio, terminé trabajando más de 60 horas a la semana, llegando a casa para cocinarle a 5 adultos y una niña. Limpiando detrás de todos y viendo cómo mis ahorros desaparecían para cubrir los gastos de una familia que no aportaba nada. Hace 3 meses, mi madre dejó claras sus verdaderas intenciones, quería acceso directo a mi cuenta bancaria. Cuando me negué, me amenazó con llamar al Servicio de Protección Infantil y acusarme de ser una mala madre. Bethany la respaldó, diciendo que Emma parecía descuidada y que ambas testificarían contra mí. Estaba agotada y asustada, así que cedí, pero solo un poco. Acordé transferirle dinero cada mes, aunque sin darle acceso directo a mi salario. Esa decisión fue la que desencadenó el peor día de mi vida. Aquel martes por la tarde, Emma jugaba con su casita de muñecas en la sala. Yo había salido temprano del trabajo por una cita con el dentista y, al volver, encontré a mi madre en la cocina, mirando su teléfono con furia. Bethany estaba en el comedor, pintándose las uñas de un morado chillante, rodeada de bolsas de tiendas carísimas para embarazadas. El dinero no llegó, dijo mi madre sin levantar la vista, con esa voz fría que usaba justo antes de volverse violenta. Debiste transferirlo ayer. Dejé mi bolso con cuidado, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Mamá, te lo dije la semana pasada. Mi cheque se retrasó por la fusión de la empresa. No se libera hasta el viernes. Bethany levantó la vista de sus uñas, con esa sonrisa burlona que perfeccionó desde la preparatoria. Ese no es nuestro problema, Rachel. Tú hiciste un compromiso. Tenía una cita con el doctor al día siguiente. Y mamá había prometido comprarme una cuna nueva esa semana. ¿Y cómo se supone que hagamos eso sin dinero?, preguntó Bethany con fastidio. Podrías conseguir un trabajo, dije en voz baja, y al instante me arrepentí. La cabeza de mi madre se levantó de golpe, sus ojos se entrecerraron como cuchillas. ¿Qué acabas de decirle a tu hermana?, preguntó con ese tono que me helaba la sangre. Estoy embarazada de 7 meses, gritó Bethany, golpeando la mesa con la mano. El frasco de esmalte se volcó, derramando un charco morado sobre la madera que yo misma había barnizado el verano pasado. No puedo trabajar en mi estado, continuó con dramatismo. El doctor me dijo que debo evitar el estrés. En ese momento,
Emma apareció en la puerta, abrazando su conejito de peluche. Era tan pequeña para tener 5 años, con sus rizos rubios que rebotaban al caminar y esos ojos verdes iguales a los de su padre. Nos miró con preocupación. «Mami, ¿por qué todos están gritando?», preguntó con voz temblorosa. «Regresa a tu cuarto, cariño», le dije tratando de sonar tranquila. Pero mi madre ya la había visto. Su expresión cambió. Algo frío, calculador y cruel se dibujó en su rostro. Caminó hacia la estufa, donde aún estaba el sartén de hierro que había usado para hacer el desayuno. Su mano se cerró alrededor del mango, y todo pareció moverse en cámara lenta. «¿Quieres saber qué pasa cuando me desobedeces, Rachel?», dijo mientras avanzaba hacia Emma. Corrí para detenerla, pero Bethany se interpuso, bloqueándome el paso. «Esto te enseñará una lección», dijo mi madre con voz venenosa. «Si no obedeces, tú no serás castigada, pero tu hija sí lo será la próxima vez, si ese cheque no cae directo en mi cuenta». El golpe sonó como un trueno apagado. El sartén chocó contra el rostro de Emma antes de que pudiera empujar a Bethany. El ruido fue espantoso, un crujido sordo seguido del grito desgarrador de mi hija. Emma cayó al suelo, con la cara cubierta de sangre. Levantó una manita hacia mí antes de romper en un llanto que jamás podré olvidar. «Y si no, la próxima será con un bate de béisbol», añadió mi madre con total calma, como si hablara del clima. Luego se volvió hacia Bethany y sonrió. «No te preocupes, el próximo mes tendrás todo lo que necesites. Es lo mínimo que puedo hacer por mi futuro nieto». Intenté llegar hasta Emma, gritando, suplicándoles que se detuvieran. Pero Bethany no estaba satisfecha. Le arrancó el sartén de las manos a mi madre y lo alzó de nuevo, dispuesta a golpear a mi hija otra vez. El instinto maternal tomó el control. Me lancé entre ambas, protegiendo a Emma con mi cuerpo. Lo último que vi fue el sartén viniendo directo hacia mi cabeza, y luego, oscuridad. Cuando desperté en el hospital, lo primero que vi fue a Emma en la cama junto a la mía. Su rostro estaba tan hinchado que apenas la reconocí. Tenía vendas cubriendo la nariz y la mejilla izquierda, y un suero goteaba en su brazo delgado. Estaba inconsciente. Verla así fue como si alguien me arrancara el corazón con las manos. Entonces las escuché en el pasillo, riendo. «Se ven tan perfectas», decía Bethany con sarcasmo, como un retrato trágico. «¿Deberíamos tomar una foto para Facebook?» «No seas cruel, cariño», respondió mi madre entre risas. «Rachel despertará pronto, y tiene que entender que hablamos en serio. Esto es lo que pasa cuando no se pone a la familia primero», decía mi madre, antes de que todo se derrumbara. Una enfermera había llamado a la policía antes de que mi familia pudiera inventar su versión de los hechos. Nuestra vecina, la señora Chen, que vive al lado, había escuchado los gritos de Emma y mis súplicas de ayuda. Llamó al 911, y cuando llegó la ambulancia, les contó exactamente lo que había visto a través de la ventana de la cocina. Mi madre y Bethany fueron arrestadas en el hospital, antes de que pudieran irse. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de declaraciones ante la policía, órdenes de restricción y citas médicas. Emma necesitó cirugía para reparar el pómulo fracturado y la nariz rota. El doctor dijo que probablemente quedaría con cicatrices no solo físicas, también emocionales. Yo tenía una conmoción cerebral severa y 12 puntos en el cuero cabelludo, justo donde el sartén me había golpeado. Los servicios de protección infantil investigaron el caso, pero el testimonio de la señora Chen, junto con los reportes médicos y policiales, dejó claro quiénes eran el verdadero peligro. Mi madre y Bethany fueron acusadas de asalto agravado, abuso infantil y poner en riesgo la vida de una menor. Derek, que estaba en casa de un amigo cuando ocurrió el ataque, fue desalojado de mi casa, aunque no enfrentó cargos. La audiencia preliminar se fijó para dentro de 2 meses, y mi abogado estaba seguro de que serían declaradas culpables. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que sintieran la devastación que le habían causado a mi hija y a mí. Comencé con los registros financieros. Años de ser la contadora de la familia me daban acceso a cada documento, cada recibo, cada transacción. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Mi madre había estado falsificando mi firma en solicitudes de tarjetas de crédito durante los últimos 2 años.
Había abierto 7 tarjetas a mi nombre, todas al máximo, acumulando más de $40,000 en deuda que yo no sabía que existía. Bethany, por su parte, había estado usando mi identidad para solicitar programas de asistencia del gobierno, mientras me declaraba como su dependiente en sus impuestos. Todo eso sin tener ingresos reales. Reuní todo meticulosamente. Estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias forzadas por más de $38,000 en un solo año. Mensajes de texto donde mi madre amenazaba directamente la seguridad de Emma si no le enviaba dinero. Grabaciones de mi cámara de timbre mostrando a Bethany y Derek llegando con compras caras mientras decían estar en bancarrota. Registros médicos que documentaban accidentes previos de Emma, los mismos que antes había callado por miedo y manipulación. Solo los cargos por robo de identidad podían sumar de 5 a 7 años de prisión. Las acusaciones de fraude se acumularían. La evidencia de abuso financiero prolongado fortalecería aún más el caso por agresión. Entregué todo al fiscal dentro de una carpeta de 300 páginas, con pestañas de colores y cada sección organizada. Esto es una de las documentaciones más completas que he visto, dijo mi abogado, hojeando las páginas. Su madre y su hermana enfrentarán muchos años de cárcel. Pero yo aún no había terminado. Contacté a cada familiar que alguna vez me llamó la hija problemática. A la tía Marie, que dejó de invitarme a las fiestas hace 5 años porque me negué a prestarle $10,000. Al tío Robert, que me dijo que era egoísta por no dejar que mi madre se mudara conmigo antes. Y a mi abuela, que me llamó ingrata cuando me quejé de tener que mantenerlos a todos. Les envié un correo a cada uno con fotos de las heridas de Emma, copias de los reportes policiales y un resumen detallado de lo que realmente había pasado. Las respuestas no tardaron. La tía Marie me llamó llorando, disculpándose por haber creído las mentiras de mi madre. El tío Robert confesó que mi madre le había pedido prestados $15,000, diciendo que yo la había abandonado y que estaba sin dinero. Mi abuela, al enterarse de todo, se alteró tanto que tuvieron que hospitalizarla por la presión. Todos habían sido manipulados también, solo que de distintas maneras. Después contacté a Derek, el novio de Bethany. Ahora vivía con sus padres después de que lo echara de mi casa, y sospechaba que no tenía idea de hasta dónde había llegado todo esto. Lo cité en una cafetería y llevé copias de todos los documentos. Derek, le dije, ¿sabías que Bethany ha estado cobrando ayuda del gobierno fingiendo ser madre soltera y viviendo en pobreza? Deslicé los papeles hacia él. ¿Y que ha estado usando mi identidad para pedir subsidios de vivienda? Tú eres el padre de su bebé, continué. Cuando esto salga a la luz, también te van a investigar por fraude. Su rostro se puso pálido mientras leía los documentos, como si recién entendiera la magnitud de lo que habíamos vivido. Ella me dijo que nos dejabas vivir ahí gratis porque querías ayudar con el bebé, me dijo Derek, confundido. Dijo que tú misma le habías sugerido solicitar ayuda del gobierno para que pudiera ahorrar dinero después del parto. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Derek, yo estaba siendo extorsionada y amenazada, le expliqué. Mi hija va a terapia 3 veces por semana por lo que nos hicieron. Tiene pesadillas todas las noches. Se encoge de miedo cada vez que alguien alza la voz. Tiene 5 años, y le tiene terror a su propia abuela. Derek salió de la cafetería con la mirada perdida, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. 2 días después, su abogado contactó a la fiscalía. Derek aceptó testificar contra Bethany a cambio de inmunidad. Confirmó que Bethany se jactaba de exprimir a Rachel hasta dejarla seca, y que mi madre la había entrenado para manipularme usando a Emma como arma emocional. Su testimonio sería devastador en el juicio. La audiencia preliminar llegó una fría mañana de finales de octubre. Llevaba un vestido negro sencillo y dejé a Emma en casa con su terapeuta. Mi madre y Bethany fueron escoltadas al tribunal con uniformes naranjas, esposadas por delante. Ambas se veían más delgadas, agotadas tras 6 semanas en la cárcel del condado. El vientre de Bethany ya era evidente, y por un instante sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Pero en cuanto recordé el rostro destrozado de Emma, esa sensación desapareció. El fiscal presentó la evidencia con precisión quirúrgica. Los cargos por agresión eran claros: testigos, historiales médicos,
y fotografías de las heridas de Emma que hicieron que más de una persona en la sala soltara un suspiro ahogado. Después vinieron los crímenes financieros, el robo de identidad, las firmas falsificadas, las transferencias forzadas por decenas de miles de dólares, el fraude de asistencia pública y el uso ilegal de mi información personal. El abogado de mi madre intentó argumentar que el ataque había sido un incidente aislado, que Patricia solo había disciplinado a su nieta con demasiada severidad en un momento de estrés. El fiscal respondió presentando el testimonio de la señora Chen, quien relató las múltiples ocasiones en que escuchó gritos desde mi casa durante el último año. También mostró el historial médico de Emma, donde constaban 3 lesiones previas que antes se habían considerado accidentes, y los mensajes de texto en los que mi madre amenazaba con hacerle daño si yo no le transfería dinero. El abogado de Bethany trató de pintarla como una mujer vulnerable y embarazada, atrapada en los planes de su madre. Entonces Derek subió al estrado. Con voz serena, explicó cómo Bethany había sido quien planeó gran parte de la manipulación financiera, cómo había sugerido usar a Emma como herramienta de presión, y cómo participó activamente en la planeación del ataque para enseñarle una lección a Rachel por desobedecer. El juez negó la libertad bajo fianza para ambas. El juicio se fijó para dentro de 3 meses, y los rostros de sus abogados lo decían todo, sabían que no había salida. Cuando salí del tribunal, mi teléfono vibró con un mensaje del defensor público de Bethany, preguntando si estaría dispuesta a reunirme para hablar de un posible acuerdo. Lo borré sin siquiera abrirlo. 2 semanas antes del juicio, los abogados de mi madre y de Bethany volvieron a contactarme. Querían discutir un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. La fiscal me llamó para hablar sobre las opciones. Si se declaraban culpables de todos los cargos, mi madre recibiría entre 12 y 15 años de prisión, y Bethany entre 8 y 10. Si íbamos a juicio y ganábamos, podrían enfrentar hasta 25 años cada una. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó la fiscal. Puedo pedir la pena máxima, pero los juicios son impredecibles. Un acuerdo garantiza que cumplirán tiempo significativo. Pensé en Emma. En sus terapias, donde dibujaba monstruos que se parecían a su abuela. En sus pesadillas, cuando despertaba gritando. En cómo me apretaba la mano todo el tiempo, con miedo de que desapareciera. En la cicatriz en su mejilla, que le recordaría este trauma por el resto de su vida. Diles que aceptaré el acuerdo bajo una condición, respondí. Quiero una restitución completa por cada centavo que me robaron, falsificaron o me obligaron a entregar. Quiero que quede por escrito que jamás podrán contactarme ni a mí ni a Emma después de salir. Y quiero que escriban una confesión completa con todos los detalles, el abuso, la manipulación, las amenazas, y quiero el permiso para publicarla donde yo elija. La fiscal guardó silencio unos segundos. Esa es una petición inusual, pero creo que puedo lograrlo. Están desesperadas por evitar el juicio. Tomó 3 días de negociación, pero finalmente mi madre y Bethany aceptaron cada una de las condiciones. Las confesiones que entregaron eran detalladas y condenatorias. Mi madre admitió años de abuso financiero, manipulación emocional y el uso de Emma como herramienta para controlarme. Reconoció que el ataque había sido planeado como una forma de castigo. La confesión de Bethany fue igual de completa. Aceptó su papel en los fraudes y en la agresión, explicando cómo me habían aislado y explotado sistemáticamente. Durante esos 3 meses antes de la fecha del juicio, mi vida se volvió un equilibrio delicado entre avanzar y enfrentar las secuelas de años de abuso que apenas empezaba a comprender. Las sesiones de terapia de Emma revelaron cosas que yo no había visto, o tal vez no quería ver. La terapeuta, la doctora Sarah Chen, me guió con paciencia hacia la verdad. El abuso no había empezado con aquel sartén de hierro fundido. Llevaba años ocurriendo, lenta y sutilmente, hasta que perdí la noción de lo que era una relación familiar normal. Rachel, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste no a tu madre sin sentir culpa?, me preguntó la doctora Chen durante una sesión conjunta. Me quedé callada, con Emma coloreando a mi lado, y no pude recordar ni una sola vez. Desde niña había sido la hija buena. La que ayudaba con las cuentas cuando mi padre se fue. La que trabajaba medio tiempo en la preparatoria para contribuir con los gastos, mientras Bethany se compraba ropa nueva y salía a fiestas. El patrón se había establecido hacía décadas.
y yo estaba tan atrapada en el que no veía las rejas de mi propia jaula. Mis estados de cuenta bancarios contaban una historia que había evitado mirar. Llevaba 3 años transfiriéndole dinero a mi madre, pero las cantidades habían crecido de forma alarmante. Todo empezó con $200 al mes para la despensa, luego 400 para los servicios. Al final, estaba entregando casi $3,000 al mes, mientras mi madre decía vivir en la pobreza, pero siempre aparecía con las uñas recién hechas y joyas nuevas. El gasto de Bethany era aún más descarado: ropa de maternidad de diseñador, vitaminas prenatales carísimas que compraba en tiendas exclusivas, citas semanales en el spa para aliviar el estrés del embarazo. Yo ganaba $85,000 al año, un salario decente para Chicago, pero vivía como si ganara 30. Mi cuenta de retiro estaba vacía. La había cobrado 18 meses antes para pagar lo que mi madre llamó una emergencia, que en realidad resultó ser un viaje a Florida con su grupo de la iglesia. Mi fondo de emergencia también había desaparecido. Estuve a solo 2 meses de perder mi casa por ejecución hipotecaria porque no podía con la hipoteca y, al mismo tiempo, mantener a 5 personas con un solo ingreso. La especialista en recuperación financiera con la que me puso en contacto la fiscal quedó horrorizada. Señora Morrison, me dijo, usted es víctima de un abuso económico severo. Lo que su familia le hizo es un crimen, más allá de la agresión física. Destruyeron su estabilidad financiera y su independencia de manera sistemática. Trabajando con ella, descubrí deudas que ni siquiera sabía que existían. Un préstamo de auto a mi nombre para el coche que manejaba el novio de Bethany, Derek. Una tarjeta de crédito de tienda al máximo con compras que yo nunca hice, y un préstamo rápido a mi nombre que había terminado en cobranzas. El daño total superaba los $90,000, sin contar el dinero que había transferido bajo presión. Pero más allá del dinero, lo que más me impactó fue darme cuenta del nivel de manipulación emocional que había soportado. Encontré viejos mensajes de texto que había olvidado, y al leerlos ahora, vi con claridad el gaslighting y las amenazas. Mensajes de mi madre: si de verdad amaras a tu familia, ayudarías más. Emma tiene que aprender lo que es el sacrificio. O de Bethany: la presión arterial de mamá está por las nubes porque la estresas con tus problemas de dinero. Si le pasa algo, será tu culpa. Había interiorizado cada palabra. Creía que era egoísta, que no hacía lo suficiente, que una buena hija y una buena hermana debía dar más. La culpa me había aplastado, manteniéndome dócil incluso cuando el estrés y el cansancio me estaban enfermando. Desarrollé una úlcera, migrañas crónicas e insomnio. Dejé de ver a mis amigos porque me daba vergüenza admitir en lo que se había convertido mi vida. Rechacé una promoción porque implicaba poner límites a mi tiempo, y sabía que mi madre jamás lo permitiría. La terapeuta de Emma también descubrió incidentes que yo había normalizado. Como aquella vez que Emma llegó emocionada del preescolar por una excursión, y mi madre le dijo que no podía ir porque mamá no te quiere lo suficiente para pagarla. Cuando yo ya había pagado y mi madre se había quedado con el dinero. O cuando Bethany convenció a Emma de que yo sería más feliz sin ella, haciendo que mi niña de 4 años llorara y se disculpara por existir. O la vez que mi madre encerró a Emma en el sótano por 1 hora como castigo por derramar jugo, y yo llegué a casa para encontrarla histérica y con miedo a la oscuridad. Yo había minimizado cada incidente, poniendo excusas, convenciéndome de que no era tan grave. Al fin y al cabo, mi madre me había criado, y yo había salido bien, ¿no? Excepto que no. No había salido bien. Salí incapaz de reconocer el abuso, incapaz de proteger a mi propia hija, incapaz de valorarme lo suficiente como para exigir respeto básico. Durante la terapia entendí que el punto de quiebre no fue la agresión en sí. Fue despertar en esa cama de hospital y ver el rostro destrozado de Emma. En ese instante, algo profundo cambió. La culpa desapareció. El miedo se evaporó. Todo lo que quedó fue una claridad fría y cristalina. Nunca volvería a permitir que alguien lastimara a mi hija, sin importar quién fuera o que dijera merecer de mí. Mi abogado, Michael Brennan, se convirtió en algo más que un representante legal durante ese tiempo, terminó siendo un amigo. Él llevaba muchos casos de derecho familiar, pero me confesó que este lo había marcado de forma diferente. Tengo una hija de la edad de Emma, me dijo una vez, con los ojos serios. Si alguien le hiciera a ella lo que tu familia le hizo a Emma,
querría que los enterraran bajo la prisión. Fue Michael quien me sugirió documentar absolutamente todo, más allá de los delitos financieros. Los jurados responden a los patrones, explicó. Una agresión puede parecer un arrebato, pero años de abuso sistemático muestran intención. Muestran quiénes son realmente. Así que lo reuní todo. Revisé 7 años de mensajes de texto, imprimiendo miles de páginas llenas de manipulación, amenazas y exigencias. Reuní los historiales médicos de Emma desde su primer pediatra, marcando las lesiones que habían sido explicadas como accidentes. Contacté a sus maestras de preescolar y kinder, pidiéndoles declaraciones por escrito sobre los comentarios inquietantes que mi madre o mi hermana habían hecho al recogerla, los cambios de conducta que notaron, las señales de angustia que habían visto pero no supieron cómo manejar. La señora Chen, mi vecina, se volvió una aliada fundamental. Era trabajadora social jubilada y había estado observando cómo mi hogar se desmoronaba durante meses, sin saber cómo intervenir sin pruebas concretas. Debí haber llamado al CPS antes, me dijo entre lágrimas cuando fui a agradecerle por llamar al 911. Escuchaba las discusiones, te veía tan agotada siempre. Tu madre parecía tan encantadora cuando hablaba conmigo, pero algo no cuadraba. Su declaración fue detallada, como mi madre recibía entregas de compras caras mientras se quejaba de pobreza, como Bethany y Derek usaban mi auto mientras yo tomaba el camión al trabajo. Las discusiones que cada vez eran más violentas, el comportamiento ansioso de Emma cuando jugaba en el jardín y, finalmente, los gritos del día de la agresión, que la llevaron a llamar al 911. Su testimonio fue devastador para la defensa. Venía de una testigo objetiva, con experiencia profesional en servicios familiares. El fiscal lo llamó el clavo en el ataúd para cualquier intento de argumentar que solo éramos una familia amorosa pasando por un mal momento. También contacté a mi exesposo, Tyler, el padre de Emma. Nos habíamos divorciado hacía 4 años en buenos términos. Él había aceptado un trabajo en Seattle, y yo no quise arrancar a Emma de su escuela y sus amigos. Siempre cumplió con la manutención y la veía en las vacaciones escolares, pero estaba ausente del día a día. Cuando le llamé y le conté lo ocurrido, hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Rachel, mañana tomo un vuelo, dijo por fin, con la voz quebrada. Emma es mi hija. Debí haber estado ahí. Debí haber notado que algo andaba mal. Tyler llegó 2 días después y pasó una semana con nosotras. Pidió una licencia temporal en su trabajo como ingeniero de software y rentó un departamento cerca de mi casa. Verlo interactuar con Emma, sacarle sonrisas con tanta paciencia y ternura, me recordó por qué alguna vez lo amé. Era amable, tranquilo y estaba verdaderamente destrozado por lo que le habían hecho a nuestra hija. Quiero ayudar, me dijo una noche, cuando Emma ya dormía. Estábamos en mi sala, solos por primera vez en años. No solo económicamente. Quiero estar presente. He sido un cobarde, priorizando mi carrera sobre mi hija. Eso se acaba ahora. El apoyo de Tyler cambió todo. Coordinó con mi abogado y dio su propio testimonio sobre las veces que habló por videollamada con mi madre o Bethany mientras Emma estaba presente, documentando comentarios inquietantes que ellas hacían. También se ofreció a declarar que había notado cómo Emma se volvía más retraída durante sus llamadas a lo largo del último año, aunque entonces no supo identificar la causa. Más importante aún, su presencia le dio a Emma la estabilidad que necesitaba. Ayudó con la rutina escolar, acompañó a las sesiones de terapia y me dio espacio para ocuparme de los trámites legales sin tener que preocuparme todo el tiempo por el cuidado de mi hija. Desarrollamos una relación de coparentalidad que realmente funcionó, algo con lo que habíamos batallado durante el matrimonio. La investigación sobre las finanzas de mi madre y Bethany desenterró detalles aún más alarmantes. El IRS se involucró cuando la fiscalía reportó el fraude fiscal. Mi madre no había declarado impuestos en 4 años a pesar de recibir ingresos provenientes del dinero que yo le transfería, ingresos que ella nunca reportó. Bethany había declarado a Emma como dependiente en sus impuestos durante los últimos 2 años, a pesar de que Emma no vivía con ella y Bethany no aportaba nada a su manutención. El agente del IRS que me atendió fue comprensivo, pero contundente. Señora Morrison, su familia ha cometido delitos fiscales graves además de todo lo demás.
Los cargos federales se acumularán con los estatales y añadirán años a cualquier condena. Mi madre además cobró beneficios por discapacidad del Seguro Social alegando una lesión de espalda que le impedía trabajar. Mientras tanto, tomaba clases de zumba 3 veces por semana en el gimnasio que yo pagaba con mi membresía. La Administración del Seguro Social abrió su propia investigación por fraude por discapacidad. Cada nuevo hallazgo fue como pelar capas de putrefacción. ¿Cómo no había visto esto? ¿Cómo había sido tan ciega? La doctora Chen me ayudó a entenderlo en una sesión individual. Rachel, te condicionaron desde niña para hacerte responsable del bienestar familiar. Cuando creces en ese ambiente, no desarrollas la capacidad de reconocer cuando te están explotando. No es estupidez ni debilidad, es el resultado psicológico de una manipulación prolongada. Aprender a perdonarme fue parte del proceso de sanación. Pasé semanas consumida por la culpa, por no proteger antes a Emma, por permitir que la situación escalara, por no ver lo obvio. Pero poco a poco, con terapia y con el respaldo de gente como Tyler, la señora Chen y Michael, empecé a entender que yo también había sido víctima. Mi madre había dedicado 32 años a condicionarme para que me explotaran. Romper ese condicionamiento iba a tomar tiempo. La audiencia preliminar había sido solo el inicio. Al acercarse la fecha del juicio, la evidencia seguía acumulándose. El testimonio de Derek sobre lo que presenció mientras vivía en mi casa fue especialmente contundente. Describió cómo mi madre y Bethany se burlaban de mí a mis espaldas, llamándome su cajero personal y riéndose de lo fácil que era manipularme. Recordó una conversación en la que Bethany dijo: si a Rachel alguna vez se le planta la cara, solo amenazamos con quitarle a Emma. Se doblegará al instante. Él también declaró que el ataque había sido premeditado. La noche anterior, escuchó a mi madre y a Bethany hablando sobre cómo darme una lección por el retraso del pago. Mi madre dijo textualmente: tiene que entender que la seguridad de su hija depende de su obediencia. Un poco de miedo la mantendrá en su lugar. Ese testimonio eliminó cualquier posibilidad de alegar que el ataque había sido un impulso. Fue algo calculado, planeado, un acto deliberado de violencia diseñado para aterrorizarme y mantenerme bajo control. Los abogados defensores estaban desesperados. Al principio habían planeado presentar a mi madre como una abuela estresada que había reaccionado de más en un momento de frustración, y a Bethany como una mujer embarazada llena de hormonas atrapada en un drama familiar. Pero la montaña de pruebas, registros financieros, testimonios de testigos, amenazas documentadas y evidencia clara de premeditación hacía imposible sostener esa versión. 3 semanas antes del juicio, ambos equipos de defensa se acercaron para negociar un acuerdo. Sabían que perderían ante un jurado y que las sentencias serían aún más severas si todo salía a la luz. El día de la audiencia del acuerdo, me senté en la primera fila de la corte, con la terapeuta de Emma a mi lado. Mi madre y Bethany fueron traídas por separado. Cuando mi madre me vio, intentó hablar, pero su abogada la hizo callar enseguida. Bethany mantuvo la vista baja, con una mano sobre su vientre, protegiendo su embarazo. El juez leyó los cargos uno por uno: agresión agravada con arma mortal, abuso infantil con lesión grave, robo de identidad, fraude de asistencia social, falsificación y explotación financiera de un familiar. La lista parecía interminable. ¿Cómo se declara ante estos cargos?, preguntó el juez a mi madre. Culpable, su señoría, respondió ella, con la voz quebrada. ¿Y usted, señorita Morrison?, se volvió hacia Bethany. Culpable, su señoría. El juez dictó sentencia de inmediato, según el acuerdo. Mi madre recibió 14 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Bethany recibió 9 años, con opción de libertad después de 7. Ambas fueron obligadas a pagar la restitución completa, $90,000 para cubrir el dinero robado, las deudas falsificadas y los costos médicos y terapéuticos de Emma. También se les prohibió tener cualquier tipo de contacto conmigo o con Emma por el resto de sus vidas, incluso después de su liberación. Cuando el alguacil las escoltó fuera de la sala, mi madre finalmente se volvió a mirarme. Su rostro estaba vacío, envejecido una década en pocos meses. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero negué con la cabeza. No había nada que pudiera decirme que valiera la pena escuchar. Bethany lloraba en silencio, con ambas manos sobre su vientre.
Por un instante, me pregunté por el bebé que nacería en prisión, por ese niño que comenzaría su vida con una madre tras las rejas. Pero no podía permitirme sentir compasión. Ella no tuvo piedad con Emma. La vio ser golpeada y aún así trató de hacerle daño de nuevo. Lo que le pasara a su hijo sería consecuencia de sus propias decisiones. En las semanas siguientes, mi vida empezó a reconstruirse poco a poco. Publiqué ambas confesiones en un blog privado que compartí con mis familiares más cercanos, asegurándome de que todos supieran la verdad de lo que había pasado. La ola de apoyo y la compasión que llegó después fue abrumadora. La tía María organizó una colecta que recaudó $10,000 para la terapia y las facturas médicas de Emma. El tío Robert vino en persona con un cheque para cubrir el costo de cambiar todas las cerraduras e instalar un sistema de seguridad completo. Mi abuela me escribió una carta que aún guardo en el cajón de la mesita. Con la letra temblorosa se disculpó por haber creído las mentiras de Patricia, por no ver las señales de abuso y por no proteger a su bisnieta. Me dijo que había sacado a mi madre y a Bethany del testamento y que había establecido un fondo en fideicomiso para la educación y las futuras terapias de Emma. Ese gesto valió más que el dinero. En el trabajo pedí y obtuve traslado a otro departamento con horarios más regulares y menos viajes. Mi jefa, que había notado el deterioro en mi salud y el estrés constante del último año, lo aprobó de inmediato y además me dio un aumento. Por primera vez en años pude salir de la oficina a las 5 y pasar las tardes con Emma sin sentirme culpable o exhausta. La recuperación de Emma fue más lenta. Las cicatrices físicas irían atenuándose con el tiempo y quizá con cirugía plástica cuando fuera mayor, pero el daño emocional era profundo. Su terapeuta dijo que avanzaba, pero algunas noches aún me despertaba a causa de sus gritos por las pesadillas. Empezamos una rutina nueva. Cada noche, antes de dormir, revisábamos juntas todas las cerraduras de la casa y le recordaba que estábamos a salvo. Solo nosotras dos. Nadie nos volvería a hacer daño. 3 meses después de la sentencia recibí una carta que la fiscalía me reenviaba. Era de Bethany. Había dado a luz a una niña en la cárcel 2 semanas después de la condena y había renunciado de inmediato a la patria potestad. Derek se quedó con la custodia y se mudó a Arizona con sus padres. La carta era una disculpa. Decía que mi madre la había manipulado toda la vida, que ahora veía lo mal que estuvo todo, que estaba en terapia y trataba de cambiar. La leí una vez y la mandé directo a la trituradora. Hay puentes quemados que no deben volverse a construir. Mi madre nunca escribió. Supe por mi abuela que Patricia pasaba los días en la prisión asegurando que no había hecho nada malo, que yo había exagerado, que ella era la verdadera víctima. Había solicitado libertad condicional anticipada 3 veces y se la negaron por falta de remordimiento y por la gravedad del crimen contra una menor. Probablemente cumpliría la sentencia completa. Emma cumplió 6 años en diciembre y lo celebramos con una pequeña fiesta en un parque de trampolines con sus 3 mejores amigas de la escuela. Verla reír y jugar, su sonrisa genuina a pesar de la cicatriz en la mejilla, se sintió como un milagro. Aprendía a ser niña otra vez, soltando poco a poco el miedo que cargaba en sus hombros. Esa noche, después de que todos se fueron y Emma dormía en lo que ahora era la antigua oficina que había convertido en su cuarto en la planta principal porque se sentía más segura allí, me senté en la sala y por primera vez me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza tanto como de alivio, liberación, la fatiga enorme que llega después de sobrevivir algo que nunca pensaste que soportarías. Mi teléfono vibró, mensaje de mi abogada. Empezaron a llegar los pagos de restitución desde el programa estatal para víctimas del delito. El primer cheque fue por $15,000, sacados de lo que mi madre y Bethany tenían en sus cuentas de la tienda de la prisión y de futuros ingresos por trabajos en la cárcel. No cubría todo lo que me debían, pero era un comienzo. Más importante aún, era el reconocimiento de que lo que nos hicieron importaba. El Estado reconocía nuestro sufrimiento y trataba de repararlo. Miré mi casa realmente mía ahora, libre de su presencia y de su veneno. Las pinturas de Emma colgaban en las paredes. Sus juguetes tirados por el piso eran un caos organizado. La mesa del comedor ya no estaba cubierta de la basura de Bethany. En la cocina no había ningún sartén de hierro. Los doné todos a la caridad porque no podía mirarlos sin ver aquel día horrible. Esta no era la vida que imaginé cuando nació Emma. Soñé con cenas dominicales en familia,
con mi madre siendo una abuela cariñosa, con mantener la cercanía que Bethany y yo tuvimos de niñas. En cambio, aprendí la lección más dura: a veces la gente de tu propia sangre es la más peligrosa, y a veces sobrevivir significa cortar lazos por completo, por más doloroso que sea. Pero Emma y yo estábamos seguras. Nos estábamos sanando. Estábamos reconstruyendo una vida nueva a partir de las cenizas de la antigua, y cada día era un poco más fácil que el anterior. Mi hija crecería sabiendo que la protegí, que la elegí por encima de todos, que valía la pena luchar por ella. Esa certeza lo hacía todo valioso. La última vez que vi la cara de mi madre en la sala del tribunal, me miró con algo entre odio e incredulidad, como si no entendiera cómo su hija sumisa y agotada encontró la fuerza para defenderse. Como si nunca imaginara que habría consecuencias. Creyó que podía lastimar a mi hija y yo lo aceptaría y seguiría financiando su vida. Se equivocó. Ambas se equivocaron. Ahora, mientras ellas cuentan los años en celdas que les darán mucho tiempo para pensar en sus decisiones, Emma y yo éramos libres. Esa era la única venganza que necesitaba.